Salve, ¿cómo están? Quisiera dedicar este momento para hablar sobre el tema de la libertad, de una libertad para amar, tratando de descubrir qué es lo específico de la libertad cristiana. Quisiera comenzar con algunas reflexiones introductorias en estos momentos que tenemos juntos. Un hombre tenía dos hijos. Con estas palabras comienza la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, 11, 32. Esta parábola refleja fundamentalmente el amor misericordioso de Dios, pero además es la síntesis de la experiencia del hombre en su libertad. Un buen día, el hijo menor decide abandonar la casa paterna y vivir libremente su autonomía, sirviéndose de los tesoros que su padre le había repartido en herencia. Después de un breve tiempo de disfrute licencioso, sobreviene la carestía y la desgracia. La libertad, emancipada del amor del Padre, se trocó en servidumbre y en miseria. Libremente el hijo menor abandonó su condición de hijo, su dignidad de heredero, su bienestar del hogar paterno, para acabar errando como extranjero por una tierra que se le vuelve cada vez más hostil, sometido no a un buen señor, sino a un avaro que le niega hasta las algarrobas que destina a los cerdos. La parábola del hijo pródigo es la parábola del hombre en el ejercicio de su libertad. Libertad que para muchos es emancipación, ruptura de toda sujeción, vértigo de la elección absurda, de la libertad que no se debe a nada más que a sí misma. Libertinaje, en fin, que está en abierta contradicción con la visión cristiana de la libertad, es decir, de una libertad para amar, una libertad para llegar a Dios y no para alejarse de Él, para hacer el bien y para obedecer a la voluntad del Creador. La libertad cristiana no navega solitaria en medio del océano, va precedida y acompañada por la gracia divina. Gracia y libertad van de la mano, del mismo modo que la criatura depende de su Creador, no solo en su ser, sino en su mismo obrar. Ahora bien, esta libertad cristiana presenta una serie de problemas, muchos de ellos aparentemente sin vías de solución. El tema que pretendo profundizar en estos encuentros que quiero tener con ustedes, la existencia libre del cristiano, está emparentado con el problema más amplio de la relación entre naturaleza y gracia. Sin embargo, voy a evitar entrar directamente en él. Para no extraviarme en el camino, seguiré las huellas de dos gigantes de épocas remotas y de un maestro contemporáneo. Los dos gigantes, podemos ya saberlo desde ahora mismo, son San Agustín y Santo Tomás. Y el maestro actual, no solo de teología, sino sobre todo de vida cristiana, es Romano Guardini. Este último, con su método sintético y con su esfuerzo de alcanzar una visión unitaria de la existencia humana, nos puede ayudar a comprender con más profundidad el problema de la libertad y de la existencia libre redimida por la gracia. Para abordar este tema, creo que es indispensable en todo momento pisar la tierra firme de la existencia concreta, pues resulta lo más evidente quod nos, de acuerdo con nosotros. En el momento en el que el pensamiento se separa de esta concreción y se recrea uniendo conceptos abstractos lejos de la realidad, cae inevitablemente en las aporías que llegan a poner en tela de juicio la existencia de la libertad o de la gracia. El cristianismo es una religión eminentemente concreta. La teología no puede pasar por alto este dato esencial. El fundamento de la fe no es un principio metafísico o un ideal ético. Es una persona viva y vivificadora, es Jesucristo, Hijo de Dios nacido de mujer. Por lo tanto, considero que se debe adoptar como punto de partida hermenéutico el siguiente principio existencial. Toda conclusión teológica que contradiga la experiencia concreta del cristiano será, por lo menos, sospechosa. Soy tan libre cuanto dependiente. Los actos que el cristiano realiza en orden a su salvación eterna son a la vez
íntimamente suyos y fruto absoluto de la gracia divina. Es precisamente la conciencia religiosa, y más aún la conciencia cristiana, la que experimenta la validez de este principio. El principio hermenéutico de la concreción debe estar hermanado con otro principio que relativizará nuestra pretensión de llegar a conclusiones absolutas. Nosotros vemos las cosas desde abajo, desde nuestra condición de entendimientos volcados sobre lo sensible y además heridos por el pecado. El pecado que distorsiona, aunque no anula, nuestra inteligencia de las cosas. El teólogo cuenta con este instrumento para escrutar el misterio. La gracia que lo renueva y lo ilumina desde dentro le permite elevarse por encima de la limitación y del pecado para ver las realidades desde Dios. Sin embargo, este conocimiento es siempre oscuro, enigmático, incompleto. Da el sabor de la verdad, pero no quita el hambre de conocer. No se desvela completamente. Es precisamente un misterio. Ahora vemos en un espejo, en un enigma. Después, en la patria, ¿cómo decir? En la patria celeste, en el paraíso, conoceremos como somos conocidos. El teólogo, por tanto, en su búsqueda de la verdad sobre el problema de la libertad cristiana, deberá constantemente ir corrigiendo el rumbo de sus conclusiones, sabiendo que el misterio de Dios ilumina la existencia, pero como el sol, no puede ser enfocado, a no ser indirectamente. Está claro que quien vive movido por la gracia de Dios tendrá un ojo más penetrante, más agudo, del que se resiste a dejarle a la gracia el margen de acción en el alma. Como dice San Agustín, refiriéndose explícitamente a nuestro tema, ubi autem non intelegatis, orate ut intelegatis. Davit enim vobis dominus intellectum. Allí donde no entendéis, orad para entender, porque Dios les va a dar a ustedes el entendimiento. La libertad cristiana. ¿En qué consiste esta libertad? Es diversa de la libertad de un no cristiano, una nueva libertad para una nueva criatura. ¿Qué relación tiene la libertad cristiana con la gracia, con el pecado, con el destino último del hombre? ¿En qué sentido Cristo era un hombre libre? El non posse peccare de Cristo, es decir, que Cristo no podía pecar, ¿lo hacía menos libre? ¿Entra el pecado como una posibilidad para el hombre libre? En el cielo, cuando estemos ante el objeto último de nuestra voluntad, ante Dios, ¿seguiremos siendo libres? Desde el momento que ya no va a ser necesario hacer una elección a favor o contra Dios. María, hoy celebramos la Asunción, la fiesta de la Anunciación. María podía haber dicho no al ángel. La prueba de los ángeles, de los progenitores, la tentación de Cristo, del cristiano, entendida como alternativa pecaminosa a la voluntad de Dios, ¿incide en el mérito en orden a la salvación? Dicho de otro modo, para que haya mérito, ¿debe existir la posibilidad, al menos teórica, de pecar? ¿Es más libre la adhesión del cristiano a la voluntad divina y más meritoria al que constantemente le acecha el pecado que Cristo mismo, cuya voluntad humana estaba totalmente adherida a la voluntad divina? Las preguntas se podrían continuar, podrían extender usque ad infinitum, hasta el infinito. El problema de fondo es, en definitiva, el problema de la existencia de una criatura libre y redimida ante la omnipotencia y la omnisciencia divinas. Existencia real, concreta, objetiva, histórica. Voluntad divina absoluta, necesaria, eficaz, perfecta, desde toda la eternidad. Voluntad salvífica universal.
voluntad humana que históricamente ha tergiversado ese plan de salvación, paciencia de Dios que sabe que su plan divino se cumplirá, libertad humana redimida, elevada, que es consciente de que sin Cristo nada puede, sine me nihil potestis facere, sin mí no podéis hacer nada, dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15, pero que de otro modo, o más bien, por otro lado, castiga su cuerpo y lo reduce a servidumbre para alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Contraposición, libertad, gracia. Según Romano Guardini, el problema se hace insoluble si se concibe en términos de contraposición. No podemos hablar de contraposición. Libertad y gracia se ponen sobre planos diversos y en cierto sentido son inconmensurables. Más bien hay que hablar en términos de comunión. Gracia y libertad. La libertad fundada en la gracia. Todo es gracia, también la libertad. ¿Se resuelve el problema cambiando la perspectiva? Tal vez no se resuelva, pero este dejará al menos de tener los visos de un sinsentido. El teólogo que sigue esta vía pasará con toda seguridad de la especulación a la adoración, o altitudo divitiarum, como dice San Pablo en la carta a los Romanos 11:33. El camino que voy a seguir en estos comentarios que estoy haciendo al problema de la libertad va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a hacer algunas reflexiones sobre la libertad humana en general. Esta visión objetiva teórica dará amplio respiro a la libertad humana. Sin embargo, la experiencia humana muestra que el hombre en su situación existencial es menos libre de lo que quisiera. La segunda parte presentará la propuesta cristiana. En esta segunda parte no entiendo repetir lo que dicen los diversos estudios sobre la libertad cristiana, por ejemplo en San Pablo, sino que voy a ir directamente a la fuente. Si Cristo es el hombre perfecto, ¿cómo vive su libertad? Este modo de vivir la libertad de Jesucristo va a ser la clave para comprender en qué sentido es libre el discípulo de Cristo. Voy a desarrollar estos temas a lo largo de los días. Espero que les pueda gustar, que les pueda ayudar, que sea útil para que también nosotros podamos vivir nuestra libertad de hijos de Dios, una libertad que se vive siempre contando con la gracia, siempre sabiendo que todo es gracia y que nuestra libertad precisamente se va liberando cada vez más cuanto más estamos adheridos a Dios. Y esta es la esencia de la libertad cristiana. Bueno, yo aquí les dejo. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el siguiente encuentro.